Hola, soy Francisco Miranda, director de Portafolio, y es para mí un placer darles la bienvenida a nuestro foro virtual en asocio con la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Nuestro foro titulado Nuevos expertos para la transformación digital, oportunidades y desafíos. En esta coyuntura actual que atravesamos, la transformación digital ha adquirido una importante relevancia para las empresas, para la economía, para los negocios, para los hogares. Y por eso necesitamos que se formen expertos puntualmente en diferentes áreas. Hoy, Portafolio, en asocio con la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, quiere traerles a ustedes una discusión sobre dos áreas fundamentales: el área de informática y el área de las ciencias actuariales, con ocasión del lanzamiento de estas dos maestrías en este prestigioso centro educativo. Las ciencias actuariales, la informática, son áreas fundamentales en esta transformación digital. ¿Qué formación necesitamos para ella? ¿Por qué es interesante y atractivo hacia futuro? ¿Y por qué las empresas necesitan muchos más profesionales con conocimientos especializados en esa área? ¿Cuál es el papel de estas áreas en el futuro que nos espera? Son algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Nuestro foro tendrá 3 paneles. El primer panel es muy corto, de 20, 25 minutos, porque queremos dinamismo, queremos que ustedes se lleven la información necesaria y queremos además ponerles una reflexión sobre cómo estas dos áreas, el área de la informática, la tecnología, las ciencias actuariales, son útiles para el futuro. Y no solo eso, sino que son necesarias para la sociedad que Colombia debe construir luego de estos tiempos que estamos atravesando. Nuestros 3 paneles de 20 a 25 minutos cada uno se titulan Tecnología e informática para la cuarta revolución industrial, la ciencia actuarial más allá de los seguros, y cerraremos con un interesante panel titulado Crear valor empresarial a partir de los datos. Finalizará el foro con unas pequeñas palabras de cierre de mi parte. Sin más preámbulos, entonces, demos inicio a nuestro primer panel en este foro, Nuevos expertos para la transformación digital, oportunidades y desafíos, Diario Portafolio, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Nuestro primer panel, Tecnología e informática para la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, ese fenómeno que está atravesando todas las áreas de la sociedad, de la economía, de los negocios, del Estado, de las empresas, y que Colombia necesita estar lista, no solo Colombia, sino también sus profesionales y sus expertos. Mis invitados en el panel de tecnología e informática para la cuarta revolución industrial son Marco Casarín, director general de Microsoft Colombia, y Claudia Patricia Santiago, directora de la maestría en informática de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro panel. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Hola, Marco. ¿Qué tal, Claudia, Francisco? Comenzaremos entonces con una pregunta puntual para Marco. Hola, Marco. Marco, ¿cuál es la relevancia, en tu opinión, que tiene la innovación tecnológica para los diferentes fenómenos, para la situación tanto de la economía como de las empresas en este futuro inmediato, en estos momentos que estamos atravesando y en lo que se viene en el futuro cercano, ese papel de la innovación tecnológica desde tu posición en Microsoft Colombia? Muchas gracias. Mira, creo que este es un extraordinario foro en un momento en el cual estamos redefiniendo todos los términos bajo los cuales hemos administrado las teorías económicas y de creatividad en el mundo. Definitivamente hoy los profesionistas, las instituciones académicas, las organizaciones, las entidades gubernamentales se están redefiniendo ante una nueva dinámica del mercado, una nueva dinámica social. Y la tecnología, déjame ponerlo como un ejemplo genérico, es la que ha proveído la plataforma básica y fundamental para que podamos continuar operando en todos los aspectos. Primero, la tecnología es la que ha permitido a las entidades de salud, de seguridad social y de gobierno de articular y estructurarse para poder implementar las medidas necesarias. Por el otro lado, la tecnología es la que ha permitido a través de las telecomunicaciones, las videoconferencias, las plataformas, la analítica, el contar con los medios adecuados para poder colaborar, recibir información y datos y transformarla en decisiones. Y es la misma tecnología la que ha permitido de alguna manera el que lo que llamamos distanciamiento físico
de una u otra forma, no interceda en la capacidad de las personas, las empresas y las comunidades de seguir colaborando. Hay un concepto que se ha manejado en esta época, en mi opinión, de forma muy equivocada, que es el distanciamiento social. Y en un mundo en el cual estamos altamente conectados, el distanciamiento social prácticamente no existe. Lo que sí existe es un reto en la brecha digital, que ese es otro concepto que podemos hablar después. Pero en resumen, es la tecnología la que nos ha permitido seguir conectados y operando aún ante la situación que estamos viviendo. De una forma muy breve, se ha hablado mucho alrededor del mundo y particularmente en las economías de Latinoamérica y los mercados emergentes, alrededor de la importancia de la creatividad y la innovación en tecnología. Pero yo creo que aquí nos hemos dado cuenta cuán relevante es la tecnología, que a pesar de que es una de las áreas donde menor inversión tenemos en el sector público y también en el sector privado, sin embargo, la sociedad está esperando que venga de esta industria de innovación, ciencia y tecnología la gran respuesta a nuestro gran problema. Y eso nos debe poner a reflexionar profundamente, porque si estamos en un país en el cual la inversión en ciencia y tecnología es menor al 2 o es menor al 1% del Producto Interno Bruto, no podemos ser que el 99% de nuestra esperanza esté en el lugar donde nos estamos invirtiendo. Y ahí yo te diría, ahí habla primeramente de cuán importante es hoy el que generemos una economía de la propiedad intelectual, de la innovación, de la inversión en ciencia, de la inversión en ingeniería, de la inversión en física, de la inversión en matemáticas. Por eso este foro me tiene tan entusiasmado. Se están lanzando 2 maestrías. Pero lo que quiero decir es, después vamos a entrar un poco a cómo ha cambiado el mercado de talento en los últimos 6 y 12 meses en Colombia y en el mundo. Y nos vamos a dar cuenta que hay un déficit gigantesco de talento en las áreas de STEM. Y las áreas de STEM son la base y fundamento de lo que tiene que ver con innovación, ciencia y tecnología. Así que yo te diría, la tecnología es fundamental, ha sido la base por la cual podemos hoy seguir operando, interactuando, buscando la solución a los grandes problemas y retos, pero a la vez también se convierte en una de las áreas foco de atención en la cual cuando tengamos debates políticos, debates sociales, debates de negocios, deberíamos poner entonces la inversión en ciencia y tecnología a la par de nuestras expectativas. Interesante llamado, Marco. No solo la necesidad de como sociedad invertir en ella, sino esa necesidad de talento que obviamente Marco como director general de Microsoft Colombia debe conocer en su día a día. Y es precisamente, quiero coger esa idea y enviarle la siguiente pregunta a Claudia Patricia Santiago, que es la directora de la maestría de informática de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Teniendo en cuenta como esa necesidad de talento, ese hueco de talento, ¿cuáles serían las fortalezas que los egresados de la maestría que usted dirige, Claudia, ofrecerían a esta situación que acaba de describir Marco? Claro que sí. Mira, nuestro programa se desarrolla alrededor de los datos y en particular alrededor de 3 ejes temáticos de tecnología que creemos que son claves para el desarrollo de la cuarta revolución industrial y la transformación digital de las organizaciones. Estamos hablando de ingeniería de software avanzada, computación para el análisis de datos y ciberseguridad. Esos 3 perfiles creemos que son especializados y altamente demandados en este momento a nivel mundial. Estas áreas le darán fortaleza a nuestros egresados de manera particular y les permitirán tener herramientas que les aporten para ayudar a las organizaciones en este proceso de transformación. Desde la maestría, nuestros graduados tendrán competencias en áreas técnicas, en áreas tecnológicas, para buscar dar soluciones a los problemas que nos afectan en este momento y aprovechando el gran volumen de datos que está generándose por toda la humanidad. Tendremos profesionales que se pueden adaptar a los cambios, que se actualizan en las tendencias emergentes, que miran esto como una oportunidad para innovar, para apoyar a las organizaciones y para contribuir en la transformación que ellas necesitan. Gracias. Sí, quisiera también tomar esta respuesta y devolverle un poco el balón a Marco Casarín de Microsoft Colombia. Desde el punto de vista empresarial, Marco, en la búsqueda de talento, en esa
en ese scouting, se puede decir, de profesionales que llegan a buscar empleo, a buscar construir una carrera en el mundo de la informática, no solo en el caso de Microsoft, sino en todas las áreas. Estos profesionales de la tecnología, las empresas, ¿qué les piden? ¿Qué requerimientos se necesitan? ¿Qué mirarías tú, por ejemplo, como manager en una de esas organizaciones que deben tener estos profesionales de tecnología, especialmente profesionales ya con educación de posgrado? Mira, es una extraordinaria conexión entre estos temas, porque estamos hablando de las necesidades empresariales, el desarrollo económico, que eso radica directamente en el bienestar social. Y obviamente lo que las instituciones de educación formal o pertinentes y permanentes tienen. Y es, lo primero que está pasando y debemos comprender es que hay un déficit a nivel mundial, estimado para el 2030 alrededor de 52 millones de profesionales en las carreras de ciencia y tecnología, entre ellas las carreras de informática. El siguiente gran punto que tenemos que comprender es que en los últimos 24 meses hemos producido el 87% de la información de la humanidad. En 2 años hemos producido el equivalente al 87% de la información de la humanidad y este crecimiento sigue siendo logarítmico. El tercer punto clave es que el 90% de esta data tiene un análisis básico y solamente el 70% tiene un análisis realizado. De lo cual, de la data que producimos, solamente al 10% le hacemos analítica avanzada, el otro 20% tiene un análisis básico y el otro 70% no está siendo analizado. Y esto es un reto gigantesco como humanidad porque al final los datos sabemos que es riqueza, que el conocimiento nos va a permitir definir en dónde enfocar nuestra energía y es clave el comprender entonces qué está sucediendo con la data y poder traducir esta data en tendencias, estas tendencias en retos y oportunidades y eso en acciones que nos llevan a implementar una estrategia ya sea de gobierno, de desarrollo social o una estrategia comercial o empresarial. Ahora, lo crítico es, yo te puedo compartir algo de información que tenemos sobre LinkedIn. LinkedIn en Colombia tiene más de 8,5 millones de profesionales activos, lo cual calculamos que es alrededor de más de 2/3 partes de los profesionistas del país en esta red. Y estamos hablando de que aquí están representadas 130,000 empresas y a su vez hay 6,000 instituciones académicas hoy operando en Colombia, reflejadas también en estas estadísticas de LinkedIn, que tienen aproximadamente unos 40 días de haberlas tenido. Y lo clave aquí es que tenemos que comprender que de las aproximadamente 100,000 posiciones profesionales que tenemos en promedio por mes abiertas hoy en LinkedIn, cerca del 12,02% de ellas están directamente relacionadas con la industria de software y tecnología. Curiosamente, es tan amplia la transformación que estamos sufriendo que el otro 9% de las posiciones abiertas que hoy tenemos están siendo contratadas y puestas por instituciones educativas. De ahí ya nos vamos a que el siguiente 9% de ellas son servicios corporativos, el 8% es industria financiera y solamente un 7% es de la industria de la manufactura, en la cual estamos hablando que por cada ingeniero mecánico se están contratando 3 ingenieros en tecnología, en la industria manufacturera. Esto es un cambio radical y que muchas veces cuando escuchamos los números de empleabilidad, desempleo, qué es lo que va a pasar, no se están discutiendo con esta claridad. No nos están diciendo que, por ejemplo, en la industria de manufactura, en la industria de extracción, de oil and gas, hoy la necesidad más importante que tienen es programadores y administradores de proyectos. No solamente ingenieros mecánicos, sino gente que conozca cómo integrar la cadena de valor a través de la lógica computacional. Entonces, cuando entendemos nosotros las grandes tendencias, creo que lo que Claudia mencionó es muy pertinente. Y es las 3 o 4 grandes megatendencias a nivel mundial con la data que te acabo de dar son, primero, analítica de datos y ciencia de datos. Eso es clave, es fundamental. Necesitamos que ese otro 70% de los datos producidos se conviertan en información. Lo siguiente de ellos va toda la parte que tiene que ver con ingeniería de software, que está hoy muy sustentada en las tecnologías de la nube, en la parte de metodologías agile, en la parte de lo que llamamos Slim. Entonces, estas son tecnologías también muy importantes.
El tercer punto tiene que ver con administración de proyectos. Este es uno de los puestos más solicitados hoy en todo Colombia. Después de desarrollo y analítica, tenemos administración de proyectos. Y de ahí nos vamos a arquitecturas de alta disponibilidad, de alta escalabilidad. Y aquí es donde entran los expertos en tecnologías de nube, pero también en hipercómputo. Y también estamos viendo necesidad de lo que vamos a ver en el futuro muy cercano, que es la parte del cómputo cuántico. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de que vamos a administrar exponencialmente datos, la capacidad de cómputo basada en silicio también ya está llegando a un punto en el cual la capacidad que tenemos de incluir más transistores por milímetro cuadrado de silicio ya no es viable. Por lo tanto, ya estamos yendo hacia el desarrollo del cómputo cuántico. Yo les diría que se calcula que en los próximos 5 a 10 años esta sea tecnología disponible a nivel público. Pero eso es lo que yo te podría compartir como tendencias. Pero definitivamente lo que estamos hablando aquí es que si alguien está buscando empleabilidad, por un lado es la tecnología, las carreras en informática, en ciencia de datos son clave. La otra parte es entender que también se está buscando solamente bachilleratos y maestrías, sino gente que tenga las competencias y certificaciones probablemente en las plataformas, porque el último concepto que te quiero compartir es que la evolución de lo que llamábamos transformación digital hoy ha pasado a algo que se llama intensidad tecnológica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es más que la evolución de un concepto donde yo lo que quiero hacer es transformar las operaciones y las capacidades y competencias que tengo en mi organización para poderse traducir en servicios, productos, experiencias y en empoderar a mi talento para operar en un mundo digital. La intensidad tecnológica ya fundamentalmente se enfoca en que lo que vas a hacer en tu transformación digital aterriza en generar propiedad intelectual. Y tiene 3 grandes elementos. El primero de ellos es tu capacidad de adoptar plataformas tecnológicas o propiedad intelectual existente. No te pongas a inventar un sistema operativo, no te pongas a inventar una arquitectura de inteligencia artificial o a desarrollar, por ejemplo, un protocolo de seguridad informática, que ahorita voy a entrar a ese último punto, sino adopta plataformas que ya existen y ubicuas, por ejemplo, una plataforma como Azure, Office 365, etcétera. Y después tú creas tu propia capa de propiedad intelectual como empresa. Y aquí es donde viene el gran diferenciador de la era de la transformación digital. Es cómo has registrado, desarrollado y actualizado la propiedad intelectual. Y esto es un reto gigante para todas las empresas. Cuando hablan de transformación digital, nadie les explica que hay que tener un trabajo de propiedad intelectual. Que si alguien te lo copia, que si alguien te lo roba, si alguien te aplica un ransomware, estás perdiendo toda tu inversión en transformación digital. Y aquí llegan los factores más importantes de la conversación en transformación digital y tech intensity, o intensidad tecnológica, y es la capacidad de asociarte con una plataforma que tiene altos estándares de seguridad, de privacidad de los datos, porque al final cuando tú construyes tu propiedad intelectual por encima de esta plataforma, el producto final es o no confiable, es o no respetuoso de las leyes de privacidad de los datos. Y es por eso que la carrera o de alguna manera la tendencia en ciberseguridad hoy es la de mayor crecimiento en todo el mercado de la industria. Entonces, cuando yo escuché a Claudia decir, oye, vamos por una parte de especialización en cybersecurity, es hiper pertinente, porque ahora que el trabajo remoto ha llegado para quedarse, no tal vez en el volumen que hoy tenemos, pero llegó para quedarse, las empresas y las organizaciones han extendido de miles de equipos o de cientos de equipos a millones de puntos de interacción la necesidad de tener seguridad. Por lo tanto, se ha extendido la vulnerabilidad, pero también se ha extendido la necesidad de reducir esa vulnerabilidad en las organizaciones. Entonces, Tech Intensity lo que te va a permitir es adoptar plataformas tecnológicas, crear tu propiedad intelectual y generar un producto y servicio tan seguro, tan confiable y con un respeto a la privacidad de los datos como el de las organizaciones con las que te hayas asociado. Entonces, el tema de transformación digital ha evolucionado muchísimo a raíz de lo que estamos viviendo y el talento ha tenido que responder al mercado. Y quiero poner algo muy clave hoy, y es que más de 2/3 partes de los egresados de carreras profesionales hoy, en los próximos 10 años, van a trabajar en posiciones que no existen.
Entonces, la data que yo les acabo de dar, que es la más fidedigna que puede haber hoy en el mercado, de qué es lo que estamos deseando a nivel de la industria, no refleja tampoco el futuro, refleja el delta de lo que no hay y sabemos que necesitamos, pero la transformación educativa va a ser gigante, de ir de modelos donde tú tienes que invertir muchísimo tiempo para lograr algo y después actualizarte, a modelos de educación permanente, pertinente y oportuna. Y eso va a implicar que la gente, las instituciones, estudiemos y aprendamos permanentemente. Lo que quiero decir con esto es el nivel de competencia, el grado de integración social en medios digitales que se está detonando a raíz de la situación actual es tal que hoy todos somos aprendices de por vida y que no comprenda ese concepto va a quedar relegado de la oportunidad que sí está generando con la situación actual, pero la otra parte es cómo como comunidad, como sociedad, como empresas colaboramos entonces para reducir la brecha digital y lograr la inclusión ya no solamente digital, sino la inclusión económica de aquellos que hoy ni siquiera tienen conexión a Internet. Pero temas muy interesantes en una pregunta muy sencilla que tú generaste de una forma muy brillante. Gracias, Marco. Fascinante ese panorama, esa visión 360 de cuáles son los retos que los profesionales expertos en informática y en ciencias de la tecnología podrían enfrentar. Ya desafortunadamente nos estamos acercando ya un poco al cierre del panel. Yo quisiera terminar con Claudia Santiago, directora de la maestría, y conectar ambas cosas. O sea, ese panorama, digamos, muy completo que nos hace Marco Casarín, donde nos identifica, digamos, esos retos por cada una de esas áreas que se empatan con algunos de los énfasis que mencionabas en la respuesta anterior sobre las fortalezas que tendrían los egresados en la maestría de informática. Entonces, hagamos esa conexión, o sea, cómo lo que van a encontrar estas personas interesadas en estas áreas de informática en la Escuela Colombiana de Ingeniería, cómo se insertan no solo a lo que está demandando hoy, sino también esas capacidades de lo que Marco decía, de lo que podría en un momento dado ir desarrollándose en este momento de quiebre, si bien le entendía a Marco Casarín, que estamos viviendo, no solo pues por la pandemia actual, sino un fenómeno que se viene construyendo, digamos, de tiempo atrás con las diferentes transformaciones sociales, tecnológicas y del conocimiento. Claudia Santiago, directora de la maestría en informática de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Bueno, pues sí, lo que menciona Marco es la base de nuestro doctorado precisamente. Tenemos clara la necesidad que tiene la humanidad en este momento de aprovechar sus datos. Tenemos un mundo súper conectado, Marco bien lo decía, tenemos millones de datos, se ha construido mucha información alrededor de las redes, de los sistemas de información que actualmente tenemos, y es importante que podamos manejar esos grandes volúmenes. Desde el área de computación tenemos muchos retos al respecto. Tenemos que buscar cómo diseñar software que se adapte a la variabilidad de todos estos datos, minimizar costos, tenemos que obtener mejor información para las organizaciones de manera más eficiente. Tenemos muchos sistemas de información y muchos procesos que se realizan apoyados en tecnología que cumplen funciones vitales, ¿sí? Tenemos hidroeléctricas, plantas de nucleares, sistemas de control de tráfico, operación hospitalaria, y tenemos que garantizar que la información que tenemos allí se procesa de la manera correcta. Tenemos sistemas escalables y tenemos que garantizar protección para esta información. Como bien lo decía Marco, la ciberseguridad se ha vuelto parte de las agendas de todas las personas, de los gobiernos, de las empresas. Cada vez aparecen más retos alrededor de la seguridad y tenemos que mirar cómo logramos diseñar e implementar sistemas que protejan la información en todo momento. Desde la maestría queremos afrontar estos retos. Queremos fortalecer a los profesionales con un programa innovador y actualizado que los ayude a mantenerse siempre al día y, como decía Marco, estar en este continuo crecimiento profesional y aportar con innovación a las organizaciones. Uno de los mensajes que Marco también mencionaba estaba alrededor de la ciencia, y nuestra maestría considera también esto muy importante, porque todas las revoluciones industriales deben apoyarse en la investigación, y por supuesto en esta cuarta también queremos lo mismo, y en la maestría tenemos una modalidad que es investigación,
y creemos que esta modalidad nos permitirá ser un motor para el desarrollo del país, girando alrededor de los datos, del software y de la seguridad. Contamos con convenios educativos con empresas del área de tecnología y queremos establecer alianzas con ellos y con otras empresas para contribuir en la generación de conocimiento y de capacidades para nuestro país. Gracias. Quedamos con un panorama muy claro sobre un panorama además que responde a la invitación a este foro. Estamos hablando sobre cómo construir o qué deben aprender o cuáles son las oportunidades y los desafíos que los nuevos expertos, que aquellos profesionales que quieren profundizar su formación deben apuntar en esta época de transformación digital, en este camino hacia la cuarta revolución industrial. Y hemos tenido un panel muy interesante hablando con Marco Canzarini, con Claudia Santiago, hablando sobre esas áreas, el área de la analítica de datos, la ciencia de datos, el área de la ingeniería de software, la administración de proyectos, la ciberseguridad y otros tantos temas y campos de conocimiento, de interés, tanto académico con una gran proyección profesional. Muchas gracias a ambos. Seguimos en este foro Portafolio, Casa Editorial del Tiempo y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Nuevos expertos para la transformación digital, oportunidades y desafíos. No se desconecten. Quiero que entremos en este segundo panel a un área muy importante en el manejo de datos y fundamental también para las empresas, las organizaciones y la sociedad. Hablo de la actuaría, las ciencias actuariales. Este segundo panel se titula La ciencia actuarial más allá de los seguros. Y tengo dos invitados especiales para este panel. Armando Sarruc, matemático, tiene una maestría en actuaría en Georgia State University, presidente de la Asociación Colombiana de Actuarios y profesor universitario. Y María Carolina Ramírez, profesora del programa de matemáticas y miembro del comité asesor de la maestría en ciencias actuariales de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hola, ¿cómo están? Francisco, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Hola, muy bien. Vamos primero quiero que utilicemos un par de preguntas, Armando, para introducir sobre el tema de la actuaría. Muchas veces la gente no tiene claro muy bien qué significa y quisiera que nuestra audiencia entendiera cuál es la importancia de la actuaría en una sociedad como la actual y cómo se inserta también estas ciencias actuariales en la transformación digital que estamos viviendo, en los cambios contemporáneos que estamos viviendo. Armando Sarruc. Claro, Francisco. Bueno, primero comenzaría por definir a los actuarios como las personas especializadas, expertas en la cuantificación de riesgo. Analizan información y ayudan a diseñar estrategias para minimizar el impacto cuantitativo, el impacto económico de la materialización de esos riesgos. Es fundamental la profesión en áreas, por ejemplo, de seguridad social, incluyendo los sistemas pensionales, los sistemas de salud, no solamente en el cálculo de las primas, de los valores que las personas tienen que pagar, sino también es fundamental su intervención para garantizar la solvencia de los sistemas. Imagínate, por ejemplo, que tenemos un sistema de pensiones que se ha venido acumulando y con el tiempo los valores que tenemos no son suficientes, pues esto es una catástrofe para todos los pensionados. Entonces los actuarios juegan un papel muy importante en los sistemas financieros, en los sistemas de seguridad social y también participan, por ejemplo, en la evaluación y selección de portafolios en los mercados de capitales. Entonces, es fundamental la participación de los actuarios. Celebramos el inicio de programas como estos, ya que en Colombia no hay muchos profesionales. Si uno hace el recuento de actuarios por millón en Colombia versus Estados Unidos o países más avanzados, pues estamos de lejos, muy por debajo de los profesionales que se requieren. Pero aún en países vecinos como México, como Argentina, la profesión requiere más personas capacitadas y especializadas. Hay áreas, hay posiciones, hay regulación específica que requiere la participación de un actuario en los seguros, por ejemplo. Entonces, hay una figura como, por ejemplo, el actuario responsable o como la persona que certifica las reservas matemáticas en una compañía de seguro, y esto únicamente lo pueden hacer los actuarios. Ya había mencionado Marco el volumen de información que se está generando cada día. Entonces, y la importancia de la tecnología. Pues bien, esa información necesita cada vez
más personas especializadas. Y los actuarios son personas que tienen formación muy especializada, altamente cuantitativa, con un componente muy alto en estadística, que sirve para generar esa información y las correlaciones en la información que encuentran. Y por eso es que, digamos, este programa, junto con los pocos que hay en el país, porque debo decir que no hay muchos, son muy importantes para seguir desarrollando la profesión. Gracias, Armando. Profundicemos un poquito en el tema de la formación. ¿Qué formación específica, y quisiera que entraras un poquito más en detalle para nuestra audiencia, deben tener las personas que quieren adquirir experticia de posgrados en temas actuariales? Bueno, como lo mencioné anteriormente, es una formación altamente cuantitativa y por eso lo que uno encuentra es que son personas que vienen de profesiones como matemáticas, estadística, ingeniería, economía o carreras similares. Pero eso no basta. Los actuarios tienen que tener una formación desde aspectos básicos que van desde probabilidad, economía o contabilidad, hasta modelación sofisticada en estadística y financiera. Por supuesto, también deben conocer la regulación y las reglas de negocio de la industria en que van a aplicar sus conocimientos. Por eso es que con todo este volumen de información se está dando más relevancia a la modelación predictiva y a los temas de Big Data que también se están enfatizando en las carreras de actuaría. Estas habilidades matemáticas y de resolución de problemas debe irse complementando a medida que va avanzando el tiempo con esas habilidades blandas de comunicación, de trabajo en equipo, de negociación. Y debo decir que las ciencias actuariales son un área con conocimientos muy, muy especializados. Por ejemplo, en Estados Unidos y los países anglo, como Canadá, como Inglaterra, requieren que los actuarios pasen una serie de exámenes que, si bien toman varios años para ser aprobados y certificarse como miembros de estas asociaciones, pues son como un sello de calidad, son un sello de calidad para la industria, son un sello de calidad para los reguladores. Yo usualmente lo comparo, por ejemplo, con un examen de inglés. Cuando una persona puede tomar varios cursos de inglés y aprobarlos y decir siempre porque lo aprobé, o puede también pasar un examen de estos internacionales, el TOEFL, el Michigan, y decir, bueno, este es un estándar internacional. Entonces, todas las universidades están proveyendo contenidos que son relevantes, especializados para los actuarios. Ya había mencionado pues, los modelos estadísticos, temas en inversiones, y son altamente sofisticados. Entonces, mi invitación también es que a medida que las personas avanzan a través de sus carreras, vayan paralelamente tratando de tomar exámenes internacionales por las instituciones reconocidas que hay en el mundo, como la Society of Actuaries, como la Casualty Actuarial Society, que son un complemento para su formación, pero que además les dan un estándar internacional. Básicamente, si una persona quisiera trabajar en el exterior, quisiera, por ejemplo, hacer un intercambio, pues esto es como una pasantía que le dice, mire, yo tengo estos conocimientos y aprobé este examen. Y adicionalmente, debemos mencionar también que las empresas locales, las compañías locales, también están empezando a incentivar los exámenes, entonces están empezando a patrocinar los materiales para los contenidos, a darle tiempo a las personas que trabajan en sus empresas para que preparen los exámenes, y creo que esto es bien importante. Y por supuesto estoy seguro que carreras como la de la Escuela Colombiana de Ingeniería está generando contenidos que van alineados con los contenidos internacionales. Gracias, Armando. Estamos en este foro virtual, Portafolio de Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Estamos hablando de los nuevos expertos que se requieren para la transformación digital. Comenzamos hablando de la maestría en informática y de los expertos en tecnología. Y en este segundo panel estamos hablando sobre las ciencias actuariales y la formación y las habilidades y los desafíos profesionales que tiene tomar una maestría en ciencias actuariales. De hecho, si alguien
de nuestra audiencia quiere profundizar un poco más el tema, tiene inquietudes, quiere tener más información, estamos en estos momentos activando un chat para que puedan responderse de manera directa mientras continuamos con este panel algunas de sus dudas más específicas. Y también tenemos toda esa información, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito tiene toda esa información en su página web, a cual también invitamos a que hagan clic para tener una mayor información y para tener especialmente, digamos, los detalles para quienes se encuentren interesados tanto en la maestría de informática como en la maestría de ciencias actuariales. Continuamos con este panel 2, las ciencias actuariales más allá de los seguros, con Carolina Ramírez, que hace parte del comité asesor de la maestría y es profesora también del programa. Carolina, la pregunta es muy puntual. Los retos, un poco la formación y la importancia del actuario, ya Armando nos las describió y más adelante vamos a profundizar un poquito en ello. Pero, ¿cuáles son esos nuevos desafíos, esos nuevos retos que desde la academia se están identificando que las ciencias actuariales están, digamos, enfrentando y cómo desde la academia se pueden dar los instrumentos para que los nuevos profesionales expertos en ciencias actuariales puedan asumir esos retos? Bueno, mira, la academia para mí el reto es que debe desarrollar programas que permitan a los profesionales mantenerse actualizados y que respondan a las necesidades de la industria y pues de la misma academia. Es así como, por ejemplo, en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, hemos desarrollado un programa de maestría que de hecho ha nacido de forma orgánica a partir de la evolución que ha tenido el programa de matemáticas. Desde 2004 ya este programa contaba con el énfasis en la actuaría y la demanda que ha tenido tanto por parte de nuestros estudiantes como de la industria con respecto a nuestros egresados nos llevó a crear una maestría en ciencias actuariales. Ahora bien, como decía, la academia debe responder a las necesidades de la industria y de la misma academia. En nuestro caso, para garantizar que el programa responde a las necesidades actuales, su contenido programático está alineado con el sílabus establecido por el Instituto Internacional de Actuaría. No nos estamos enfocando simplemente en un enfoque local, sino que estamos atendiendo a los requerimientos que tenemos a nivel global. Además, el contenido individual de las asignaturas obligatorias, como puede ser teoría del interés o probabilidad para actuaría, siguen el sílabus de los exámenes correspondientes diseñados por la Society of Actuaries. A nivel práctico, además, nuestra aproximación es una formación en conceptos teóricos reforzada por sesiones de aplicación. Esto porque consideramos que la academia debe preocuparse por enfrentar a los estudiantes a casos reales. Si se quiere esto en un ambiente de pruebas, porque allí les permite cometer errores y aprender de ellos sin que haya consecuencias en el mundo real. Y además, creemos que es la mejor manera de garantizar la interiorización de las técnicas. Es así que, por ejemplo, un estudiante de esta maestría va a encontrar talleres en los que podrá, por ejemplo, valorar un portafolio de inversiones real, llámese renta fija, renta variable, incluso derivados. También podrá estimar la reserva matemática de un producto de seguros de vida o incluso diseñar la tarifa de un producto como el de automóviles con base en modelos lineales generalizados, estas técnicas altamente especializadas de las que Armando anteriormente. Adicionalmente, entendiendo que esta ciencia se debe nutrir de nuevas soluciones para que continúe evolucionando, pues en esta maestría el estudiante puede escoger entre realizar un proyecto de investigación que dé respuesta a un problema teórico o hacer un proyecto de profundización en el que ayude a una compañía a resolver un problema relacionado con la industria a la que pertenece. Gracias, Carolina. Quiero pasar a una pregunta para Armando, presidente de la Asociación Colombiana de Actuarios. Estamos en este foro virtual discutiendo cómo la tecnología, la transformación digital, las nuevas tecnologías están impactando diferentes áreas de la economía, las empresas, las organizaciones, pero también del conocimiento. Entonces quisiera hacerte la pregunta, ¿cómo las empresas se adaptan, cómo usan estas nuevas tecnologías puntualmente en la gestión o el trabajo
que hace un actuario hoy en día? Bueno, yo creo que desde hace ya varios años en la industria de seguros y en la banca, por ejemplo, se han venido estructurando equipos y áreas en analítica. Entonces, digamos, los actores que trabajan fundamentalmente en el análisis de riesgos y tradicionalmente en banca y seguros han empezado a participar en este tipo de equipos para, por ejemplo, y esto es algo que ha venido haciéndose por muchos años, la detección de fraude, por ejemplo, a través de análisis de texto. Cuando una persona envía información o hace una declaración por una reclamación en un seguro, pues muchas veces analizando lo que la persona dice se puede detectar y dar una probabilidad que haya fraude. Entonces, pues se están creando áreas estructuradas y ahí están participando los actuarios, tanto en la banca como en seguros. Las nuevas generaciones y, por ejemplo, las profesiones como las de científicos de datos que hemos discutido, han visto que ese procesamiento y ese volumen de información pues se está generando en todas las áreas. Entonces, en seguros, en banca también se están generando estos niveles significativos de información. Y las asociaciones de actuarios, las universidades, y también está pasando localmente, están haciendo y adaptando sus pensums para que los profesionales, nuevas generaciones de actuarios tengan más, por ejemplo, materias en modelación predictiva, en aspectos computacionales que le permitan después pasar de las áreas tradicionales como seguros y la banca a otras áreas. Por ejemplo, los actuarios comenzaron tradicionalmente en la industria de seguros, pero después de los 90, con el desarrollo de los sistemas computacionales y los mercados financieros, se dieron cuenta que ellos aplicaban muchas técnicas que eran muy útiles en la industria financiera. Entonces, por ejemplo, los actuarios venían hablando de tablas de mortalidad, de modelos de sobrevivencia desde hace siglos, y se dieron cuenta que, por ejemplo, en finanzas esto podía ser utilizado para detectar, para asignar la probabilidad de default de un bono. Entonces, estas técnicas que utilizan los actuarios se pueden extrapolar y, de hecho, las universidades, las asociaciones internacionales están haciendo su mayor esfuerzo para que estas nuevas generaciones empiecen también a ganar una posición en toda esta, digamos, boom tecnológico y revolución industrial, la cuarta revolución industrial que se está generando para ganar posiciones. Las primeras versiones de actuarios trabajaban con métodos determinísticos en seguros de vida, luego fueron ampliándose a una versión de actuarios que trabajan con métodos estocásticos y empezaron a trabajar en seguros generales. El tercer y cuarto tipo, si se quiere, de actuarios empezaron a trabajar más en finanzas y en riesgo corporativo. Pues bien, estamos a puertas de la quinta generación de actuario que básicamente profundiza en técnicas computacionales y estadísticas, las potencia, digamos, su conocimiento en estadística, que ya lo venía haciendo, pero en la parte computacional, y empieza a trabajar en esta serie de sofisticados temas como la inteligencia artificial, machine learning para aplicación, no solamente en aseguramiento, no solamente en banco, sino también en otro tipo de empresas. Gracias, Armando, por ese paneo sobre las distintas generaciones, la alimentación y la complejidad que ha tenido el oficio del actuario en estas distintas etapas que describiste. De hecho, quisiera con María Carolina, profesora y miembro del comité asesor de la maestría en Ciencias Actuariales de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, profundizar un poco sobre esos campos de acción. ¿Cuáles son esos campos de acción en los que un experto hoy en día, 2020, se desempeñaría desde las ciencias actuariales, Carolina? Perfecto. Bueno, mira, como ya lo mencionó Armando, en los últimos años el campo de acción se ha ampliado de netamente estar en los seguros hacia mercados financieros en compañías como bancos y bolsa. Y allí ha visto oportunidades en áreas como las de riesgos, donde cada vez es más común la necesidad de crear modelos para cuantificar la exposición de las compañías a, por ejemplo, la volatilidad del mercado de valores,
la capacidad del pago en la contraparte. Esto ha abierto también la posibilidad de que el actuario haga parte de compañías como las Big Four, en donde con su componente altamente técnico puede ayudar a las auditorías a este tipo de empresas. Adicionalmente, la disponibilidad creciente de información ha hecho que un profesional con esta formación esté preparado para diseñar modelos que permitan plantear estrategias de gestión para optimizar negocios a partir de justamente esa información. De hecho, aquí no es sorprendente que, por ejemplo, Uber o el mismo Rappi estén interesados en contratar este tipo de perfiles. Ahora bien, sé que queremos hablar de otros campos que no sean seguros, pero retomando el tema de los seguros, esta industria ha venido reinventándose en los últimos años, gracias en parte a la aparición de nueva normatividad como Solvencia II en Europa y las IFRS a nivel mundial. En particular hay una que es la 17 que se llama Contrato de Seguros. Los efectos de estas normatividades ya se sienten globalmente y en particular en Colombia. En ellas, el rol del actuario ha cobrado mayor relevancia, creando roles, como lo decía Armando, el actuario responsable, creando áreas en una compañía como es la función actuarial, y esto hace que la formación de un actuario sea mucho más robusta. Aquí hay que aclarar algo, no solamente a nivel técnico, que ya es bastante fuerte, sino también en habilidades blandas, como la comunicación con alta dirección. Y pues, por trivial que parezca, este es un reto muy grande, ya que el actuario debe estar en capacidad de transmitir de forma ejecutiva la información relevante que ha obtenido a partir de los análisis altamente técnicos que ha ejecutado. En pocas palabras, me he encontrado con personas que dicen, ahora tradúceme en lenguaje humano que acabas de decir. Este es uno de los retos que el actuario debe afrontar ahora. Gracias, Carolina. Estamos en este panel número 2 de nuestro foro virtual, Portafolio, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, nuevos expertos para la transformación digital, oportunidades y desafíos. Y en este segundo panel hemos conversado con Armando Sarrug y con Carolina Ramírez un poco los nuevos campos que esta nueva realidad de datos está generando desde diferentes sectores de la economía, el tradicional trabajo en el sector seguros, pero nuevos sectores, el sector financiero, la consultoría y auditoría especializada, las nuevas oportunidades o funciones dentro de las empresas, el diseño de modelos para el manejo de información y especialmente las habilidades y competencias para extraer información, para analizar información y poder ayudar a la toma de decisiones de organizaciones y empresas. Son nuevos campos o nuevas generaciones, como hablaba Armando, de los retos que tienen los actuarios en estos momentos. Ha sido muy interesante y quiero agradecer a mis invitados, a Armando Sarrug, presidente de la Asociación Colombiana de Actuarios, a Carolina Ramírez, miembro del comité asesor y profesora de la maestría en Ciencias Actuariales de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, por darnos este corto pero muy profundo visión, no solo de la posición del actuario hoy, sino de la importancia para un país como Colombia de crear programas de maestría para profundizar y especializar profesionales que vienen de la matemática, de la ingeniería, que vienen de la economía, etcétera, de otras profesiones en las ciencias actuariales. Les agradezco mucho a mis invitados y seguimos en nuestro foro Nuevos Expertos para la Transformación Digital con el tercer y último panel. Tratamos en el primer panel la tecnología y la informática para la cuarta revolución industrial. Tratamos en el segundo panel la ciencia actuarial, su importancia, los conocimientos que se deben trabajar en la experticia de ese tema, sus retos y desafíos. Y terminamos este tercer panel con el mensaje de crear valor a partir de los datos, crear valor para las empresas a partir de los datos. Aquí nos encontramos los cuatro invitados. Tengo en este panel a Marco Casarín, a Claudia Santiago, a Armando Sarrug y a Carolina Ramírez, que nos vienen del primero y del segundo panel. Esta primera serie de preguntas van para Marco y Claudia. Marco Casarín, director general de Microsoft. En el primer panel hablabas de ese volumen tan inmenso de información que no es analizada,
que o tiene un análisis, otra pequeña porción, decías, tiene un análisis muy básico. Y eso abre una amplia gama, digamos, para los profesionales expertos en la ciencia y analítica de datos. Las empresas muchas veces no saben qué data recopilada es valiosa, cuál no. ¿Cómo se puede hacer esa diferenciación para que las empresas realmente saquen valor, se enriquezcan de todo ese dato de toda esa data que constantemente se está produciendo en las empresas, Marco? Muchas gracias. Pues mira, basándonos en lo que hablamos hace unos minutos referente a los datos del mercado, las carreras, la data, déjame agregar un poco más de información aquí, porque primero tenemos que comprender que la data que estamos generando crece logarítmicamente. Y algo interesante aquí es que en 5 años esperamos que haya alrededor de 500 millones de aplicaciones para dispositivos móviles. En 10 años estimamos que va a haber entre 50,000 y 52,000 millones de dispositivos inteligentes capaces de administrar y procesar datos, y muchos de ellos de transferirlos y conectarlos al Internet. Ya lo que estábamos viendo es que con esto la capacidad física del silicio para llevar el cómputo a la analítica que necesitamos requiere ir de esta parte física a una parte cuántica. Entonces, estamos en uno de los fenómenos de transformación en la ciencia y la tecnología más importantes que la humanidad ha tenido. Pero no mencionamos un aspecto muy importante en la conversación anterior, porque lo pertinente era hablarlo ahora, y es que hasta ahora el proceso de innovación y creatividad ha sido liderado fundamentalmente por el ser humano, y ha sido fundamentalmente a través de las disciplinas, de la analítica, en la capacidad que tenemos de generar lo que se llaman los famosos insights, y de allí entonces tomar acción. Pero debemos comprender que una de las tendencias más importantes que están surgiendo, aparte de dispositivos móviles, la parte de nanotecnología, la bioingeniería y muchas otras cosas, es la inteligencia artificial. Y creo que el tema de inteligencia artificial necesita una clara explicación de cuál es el nivel de impacto que va a tener y cuáles son las competencias que la inteligencia artificial tiene. Porque cuando hablábamos también de las profesiones, cuando hablamos también de la capacidad y competencia de la gente, de los proyectos que hoy estamos viendo, pero que 60% de los egresados de las carreras de los próximos años van a trabajar en posiciones que aún no existen, es porque esto está derivado primero de la nueva normal que vamos a tener alrededor de lo que estamos viviendo, pero también del impacto de la inteligencia artificial en tomar las riendas de la innovación. Lo crítico de la inteligencia artificial es que no es algo en lo cual la gente se da cuenta, es algo que nosotros permanentemente estamos educando y obtenemos un beneficio. Por lo tanto, la inteligencia artificial crece de esta forma uniforme y ubicua, porque la gente utiliza competencias y capacidades de inteligencia artificial sin siquiera notarlo. Pero cuando la gente me dice, Marco, ¿qué es lo que ya puede hacer la inteligencia artificial? Mira, estamos hablando de que el aprendizaje de máquina, la clasificación, la traducción de idiomas, la traducción de texto, la creatividad de producir textos, ya es algo que hoy la inteligencia artificial puede hacer. Cuando la gente dice, oye, es que las carreras altamente creativas están a salvo de esto, la respuesta es no. Hoy las inteligencias artificiales que estamos produciendo son capaces de no solamente producir modelos, sino proponer modelos, y de hecho ya hoy están proponiendo sus propias hipótesis para entonces pensar cómo resolverlo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la innovación, quiero que entendamos el nivel exponencial bajo el cual la innovación se va a dar en los próximos 5 y 15 años. Y cuando digo exponencial es que la inteligencia artificial se va a convertir, así como las máquinas de vapor y la energía eléctrica sustituyeron la capacidad mecánica de la musculatura del ser humano, la inteligencia artificial se va a convertir en una capacidad y en una competencia alterna y paralela a la capacidad intelectual. Esto no lo habíamos visto como sociedad. Pero lo quiero dejar allí, porque seguramente vamos a hablar de algunas otras cosas en tus siguientes preguntas, pero vuelvo a reiterar, eso es lo que está pasando alrededor de la capacidad de innovación, el impacto de la inteligencia artificial y por qué la parte de la ciencia de datos, la analítica, el aprendizaje de máquina, se vuelve clave a la vez
que una discusión prudente y pertinente de privacidad de datos, ética y otras cosas alrededor. Los datos entonces se están convirtiendo como en esa materia prima, en ese vapor de las máquinas de vapor de esta cuarta revolución industrial, o la electricidad o el petróleo. Es importante que de esos datos actuamos sobre esos datos sacando diferentes cosas, análisis, los protegemos, etcétera. Yo quisiera preguntar a Claudia Santiago, directora de la Maestría de Informática de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, ¿por qué es importante que las empresas, que los profesionales que salgan de estas maestrías, por qué es importante que se obtenga, a partir de esos datos, se obtenga conocimiento? ¿Cómo se entrenan a los expertos para que de esos datos que aparecen ahí nosotros tengamos un conocimiento para tomar decisiones empresariales, para crear valor empresarial, para que las organizaciones tengan, digamos, innoven, mejoren, para que tengamos, al fin de cuentas, una mejor economía? Sí, Francisco, mira, como Marco lo decía y en el primer panel y ahora mismo, estamos manejando grandes volúmenes de información y las empresas pueden aprovechar esa información para construir conocimiento para sus empresas, para mejorar sus oportunidades de negocio. Pueden acercarse más a sus clientes, responder a lo que realmente ellos están necesitando, identificar tendencias, identificar posibles cosas que los pueden afectar. En general pueden enriquecer con conocimiento su organización. Los gobiernos ahora hablamos mucho de ciudades inteligentes. Queremos entender al ciudadano, queremos saber lo que le pasa y queremos saber qué lo puede afectar. Los gobiernos pueden utilizar de manera proactiva toda esa información para la toma de decisiones, con información reciente, de información en tiempo real. The Economist hace un par de años dijo que los datos eran el nuevo petróleo del siglo XXI, y es por el valor económico que los datos tienen al volverlos conocimiento, y para volverlos conocimiento necesitamos computación. Necesitamos gente que tome decisiones a partir de los datos, que tome decisiones estratégicas con los datos. También necesitamos expertos en explotar esos datos y generar resultados diferentes para que las organizaciones crezcan, y ahí están los científicos de datos. Pero también necesitamos personas que creen sistemas, que integren tecnologías, todas las tecnologías que tenemos actualmente, que haga procesamiento eficiente y ágil, que protejan las plataformas y los datos, y esos van a ser los expertos en la maestría de informática. Tenemos que generar personas con capacidades de diseño de sistemas escalables, que puedan manejar todos esos volúmenes de datos, y como Marco lo mencionaba, que utilice técnicas de inteligencia artificial para procesarlos, para tomar decisiones en tiempo real y decisiones que puedan realmente apoyar a las organizaciones y al país. No sé, tenemos una gran cantidad de tecnología que podemos utilizar para apoyar a las personas y a las organizaciones, y es clave que toda esa información que estamos teniendo sea llevada hacia los tomadores de decisiones, y siempre vamos a necesitar tecnología detrás de ella, porque es una gran cantidad de información que nosotros como humanos no vamos a poder procesar. Necesitamos tener expertos que lo hagan, expertos que nos ayuden en la solución, en la construcción de software, que podamos identificar la información que es sensible, que podamos identificar maneras diferentes de aprovechar estos datos, y pues esas son las bases de nuestra maestría, crear expertos con sobre las bases técnicas para ayudar en este proceso. Gracias, Claudia. Estamos atravesando un poco como dos fenómenos en estos momentos. El primero es gran cantidad de personas se encuentran por razones de la pandemia, y seguramente será una de las transformaciones post-pandemia más importantes, trabajando desde su casa. La masificación de los computadores, de los equipos, de las redes, etcétera, han hecho mucho más fácil que prácticamente una buena cantidad de los trabajadores colombianos, aproximadamente, según algunos estudios, entre el 30 y el 35% de todos los trabajos en Colombia formales pueden llegar a ser teletrabajables de una manera, otros obviamente no. Y hay una segunda tendencia que obviamente es la que estamos conversando ahorita. Con toda esa cantidad de datos, pues el objetivo de las organizaciones y las empresas en esta cuarta revolución industrial es sacar información, procesarla, crear valor empresarial a partir de esos datos. Pero esta pregunta va para Marco. Si las personas están trabajando desde la casa, como nosotros estamos teniendo este foro virtual,
¿Cómo vamos a poder cuidar esa información? ¿Cómo las empresas van a poder proteger esos datos, esa data y ese valor que se está creando si vemos hacia futuro una gran intensidad de teletrabajo, Marco? Mira, dos puntos que se conectan enormemente, porque decían la data es el nuevo petróleo o el nuevo oro, ¿cierto? Y yo diría, la forma en la cual hoy explotamos la data es como decir, tenemos una reserva petrolífera gigantesca en todas las organizaciones, pero nadie está haciendo la perforación y la extracción adecuada. Entonces, qué bueno que tenemos esa riqueza allí, pero hay un punto importante, mientras que el petróleo no es un perecedero, mientras se encuentra encapsulado en la tierra, la data sí es un perecedero. O sea, finalmente la data de lo que hoy te está pasando te habla del pasado, tu capacidad de anticiparte al futuro es crítica. Y ahora voy a conectar eso con la parte de seguridad y privacidad. Y aquí lo importante es decirte, ¿te acuerdas cuando hablamos en nuestro módulo anterior de cómo la transformación digital ha evolucionado hacia la parte de intensidad tecnológica? Porque ahora comprendemos que tecnologías como la nube han democratizado las capacidades y las competencias de la industria de tecnologías de información para permitirle a cualquier profesional innovar. Un estudiante es un profesional. Su carrera y su profesión se llama aprender. Y ese es un soft skill que requieres para toda la vida. Quien diga aquí, oye, ya estoy certificado, tengo 3 maestrías, tengo 3 posgrados, les puedo decir, yo permanentemente tengo que estar certificándome y estudiando cosas nuevas todos los días, y no estoy exagerando. Dedico alrededor de 8 horas semanales a una disciplina de estudio y autoestudio en múltiples aspectos, que van desde industrias, economía, gestión humana, talento, tecnología, etcétera. Pero ¿por qué te estoy conectando todo esto? Porque quiero primero que se comprenda que la intensidad tecnológica es posible a través de la adopción de plataformas como la nube, porque hoy un profesional en el estudio y un profesional en la industria de la extracción o un profesional en la gestión gubernamental tiene acceso a las mismas capacidades de inteligencia artificial, analítica y cybersecurity que el banco más grande del mundo, que la empresa de educación más grande del mundo, que el gobierno más poderoso del mundo. Entonces, esta democratización permite que tú puedas crear propiedad intelectual, ese valor que te da un valor único de que puedes capitalizar allá afuera, sobre plataformas que son a nivel mundial las más avanzadas y evolucionadas. Esto hace 5 o 10 años no era posible. Yo creo que en las carreras de tecnología y ciencia, al igual que las de administración, debemos comprender el cambio radical que esto significa. Tú estás hablando que un politólogo de nivel básico hoy tiene herramientas de analítica y conductas sociales que probablemente hace 10 años gobiernos enteros no tenían la capacidad de hacer. Y hoy un politólogo se suscribe a un servicio de analítica en social listening y en tiempo real puede entender por cada tweet, por cada comentario, por cada noticia publicada, por cada foro de discusión, cuál es la tendencia del tópico de un candidato y cuál es la estadística que tiene de llegar allí. Entonces tú me dices, Marco, ¿qué tiene que ver esto con seguridad y privacidad? Absolutamente todo. Porque yo les hablaba que tienes plataformas tecnológicas, luego tienes tu capacidad de desarrollar propiedad intelectual, pero que tu producto es tan seguro y va a generar confianza o no, dependiendo con qué plataforma es la cual desarrollaste tu propiedad intelectual. Si tú trabajas sobre una plataforma en la cual el acceso a los datos es abierto o el proveedor se da el derecho de analizar, si tú trabajas sobre una plataforma donde la privacidad no es relevante, o si lo es, hace una diferencia enorme en el producto que tú estás creando. Déjame hablar de una empresa colombiana, Índigo. Ellos han creado un extraordinario servicio que lo que hace es detectar a través de inteligencia artificial en plataformas como de Microsoft. Ellos crearon propiedad intelectual para detectar cáncer de mama. El nivel de certidumbre que tiene el algoritmo que ellos tienen es muy superior a los mejores radiólogos del mundo. No voy a dar la estadística porque ellos todo el tiempo se están reinventando, pero ellos aspiran a llegar al 99%. El mejor radiólogo no pasa de 85-86. Ellos ya están por encima de la capacidad humana. Pero imagínate que ellos hubieran desarrollado esa propiedad intelectual sobre una plataforma que no considera que la privacidad de los datos es importante, que la seguridad informática es importante. Automáticamente tú como paciente dirías, oye, ¿quién es el asistente de mi doctor?
pues es esta aplicación. Dirías, oye, ¿y por qué esa aplicación publicó en Facebook mis datos? O sea, ¿por qué no tengo derecho a la privacidad sobre el diagnóstico? Entonces, lo primero que quiero decir es que vuelve relevante tres temas: soberanía de la data, privacidad de los datos y la parte de seguridad informática. Entonces, en privacidad de la data, tenemos que comprender que hay mucha legislación todavía por hacerse, pero en Colombia tenemos una de las mejores legislaciones en el mundo alrededor de privacidad de los datos. Ya hay empresas, y aquí sí lo tengo que decir, como Microsoft, que consideramos que el derecho a la privacidad es un derecho humano. Segundo término es, esta plataforma de la nube, así como te permite tener machine learning, inteligencia artificial, digna de cualquiera de las entidades de ciencia e investigación más grande del mundo, aplica para la seguridad informática. Entonces, hoy los algoritmos que nosotros producimos para poder proveer de una forma ubicua a todos los dispositivos inteligentes que se conectan a la información de las organizaciones, seguridad informática, tiene inteligencias artificiales muy poderosas que permanentemente están monitoreando en tiempo real cuáles son las nuevas estrategias de hacking que existen para poder implementar los nuevos bloqueos necesarios, pero ya esto en un modelo donde hay una nube inteligente conectada con miles de millones de dispositivos inteligentes. No voy a entrar a virtualización, no voy a entrar a la parte técnica de cómo opera esto, pero debemos comprender que hoy la complejidad es mayor, pero también la ayuda y la asistencia que existe para poder tener seguridad informática en un medio de operación como el de hoy, donde tienes teletrabajadores. Es más, tienes un teletrabajador que puede dejar desbloqueada la máquina en su casa, llega el nene, aprieta suprimir y borrar una base de datos. No estoy bromeando. Ya hemos tenido casos en soporte técnico de esto. Oye, ¿quién vulneró la seguridad? Pues el nene llegó y dijo, yo quiero trabajar como papá, taca, 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 y borró el archivo. Entonces, lo que te quiero decir es, hoy existen los modelos para poderlo manejar. Y el tercer punto que es clave es la soberanía de los datos. Y eso también tiene que ver con una clara incidencia entre los profesionales de la industria, la iniciativa privada, la iniciativa pública, porque sí tenemos que comprender que en el momento en el cual alguien conecta al Internet cualquier tipo de dispositivo, automáticamente está vulnerable y abierto al mundo. Entonces, cuando se sigue discutiendo en algunos países y en algunas industrias algo que le llaman soberanía de datos, y te dicen, es que si el servidor físicamente no está enchufado en territorio nacional, tener mucho cuidado con esa conversación. Porque es el momento en el cual cualquier Homo sapiens o cualquier cable de Internet llegan a tener acceso a ese servidor, se acabó la soberanía nacional. Esa persona automáticamente está expuesta a obtener la data a través de un USB, a través de otro medio físico, a través de sacar una foto al pantallazo, cualquier cosa. Entonces tenemos que comprender que esta evolución es algo que estamos reglamentando y de hecho es una de las grandes tendencias en nuevos proyectos y nuevas carreras allá afuera. ¿Cómo vas a generar legislación apropiada sobre esto? Si tú atropellas un robot inteligente en el futuro y ese robot ya es ciudadano de un país, alguien escuchó por allí hace unos 4 o 5 años, Arabia Saudita tomó a un robot con inteligencia artificial y lo nombró un ciudadano. Y yo me pregunto, si el día que viaja en un avión se cae la maleta y se rompe el robot, ¿tiene derechos humanos o no? La gente nos estamos riendo, pero vean las implicaciones profundas de ética y las profesiones del futuro ante el advenimiento de esta conjugación de tecnología. Entonces, sé que tomé unos minutos extra, pero es que creo que la pregunta es muy pertinente en cómo ha cambiado, qué implica la seguridad. La seguridad va más allá de la seguridad informática. Es privacidad, soberanía de datos y ética alrededor de las tecnologías y la propiedad que estamos desarrollando. Gracias, Marco. Precisamente más adelante haremos una pregunta global sobre el tema de ética que es fundamental. Y con eso cerramos un poco el foro para no dejar, digamos, suelta semejante campo como es la ética en este tema, tanto del manejo de datos como de las ciencias actuariales. Vuelvo a Claudia Santiago, directora de la Maestría en Informática, para preguntar, escuchamos mucho palabras como machine learning, minería de datos, big data, inteligencia artificial, y hay toda una serie de competencias tecnológicas que en este mundo de la transformación digital y de la cuarta revolución industrial cada vez se vuelven como palabras fáciles de entender, como que nos topamos con ellas, pero
nos topamos con ella en nuestra vida diaria y nos topamos con ella en nuestra conversación y en los periódicos y en el internet, etc. Pero yo quisiera preguntarle, Claudia, ¿por qué una persona interesada en ganar experticia en transformación digital, interesada en profundizar su conocimiento profesional, en convertirse en un experto, por qué es importante que esas competencias digitales, machine learning, minería de datos, big data, inteligencia artificial, por qué debe esa persona con ganas de ser un experto en esta área especializarse en temas como este? Sí, pues mira, Marco nos ha dado un panorama increíblemente, digamos, certero de todo lo que está ocurriendo en este momento a nivel mundial. Y toda esta información y todos estos nuevas tecnologías que estamos incorporando en nuestra vida diaria necesitan ser procesados de maneras especializadas, ¿sí? Todas estas tecnologías de Machine Learning, Big Data, bueno, toda la minería de datos, todo esto que uno escucha acá en cada momento, finalmente necesita procesamiento y necesita computación. Y necesitamos que a partir de esos mecanismos de computación podamos aplicar esas tecnologías que están apareciendo para tener mayor claridad en los datos, poder procesarlos más eficientemente de una manera más ágil y pues necesitamos gente que lo sepa manejar. Esa es, digamos que en general la mayor necesidad que tenemos y pues digamos que es una oportunidad. También mencionábamos temas de seguridad. Allí también se puede aprovechar, es tanta la cantidad de información que tenemos, es tanta la tecnología que tenemos arraigada ya en nuestras vidas que necesitamos herramientas diferentes a las que en el pasado teníamos para procesarlas y para manejarlas, que las que tenemos, con las que teníamos en ese momento no nos darían abasto en estas situaciones. Ciberseguridad en general necesita apoyo de mucha inteligencia artificial, el procesamiento de datos necesita inteligencia artificial, el día a día necesita inteligencia artificial y todo esto pues nos lleva a la computación porque finalmente tenemos que ponerlo dentro de sistemas tecnológicos para aprovecharlo. Sistemas distribuidos, sistemas expertos. Entonces, hay muchos lugares en donde podemos aprovechar estas nuevas tecnologías y claramente necesitamos, como Marco también lo decía, tenemos que trabajar en las implicaciones legales, sociales, que toda esta revolución alrededor de la inteligencia artificial está teniendo. Y ese es parte del objetivo de nuestro programa. Tenemos que trabajar en estas tecnologías. Gracias, Claudia. Estamos ya cerrando nuestro tercer panel, crear valor empresarial a partir de los datos. Ya hemos visto no solo la importancia de generar ese valor, las competencias que hay que aprender, que hay que adquirir para ellas, sino la necesidad también de protegerlas y de tener seguridad alrededor de ellas y todas las discusiones y dilemas que cubren una amplia gama, no solo del manejo de datos, no solo de la informática como tal, sino también de las ciencias actuariales, nuestro tema en el panel número 2, y quiero invitar a los panelistas de nuestro panel número 2, Armando Sarruc y Carolina Ramírez, para unirnos los cuatro junto con Marco y con Claudia para poder tener una última pregunta sobre la ética. Quiero preguntarles claramente, porque no queremos despedirnos en este foro, Nuevos Expertos para la Transformación Digital, Oportunidades y Desafíos con la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, sin hacer esa pregunta que verdaderamente pues atraviesa todas las actividades de la sociedad y como seres humanos, pero quiero que nos centremos en nuestras dos grandes áreas, en el área de las ciencias actuariales y en el área de las ciencias informáticas, la tecnología. La pregunta va para los cuatro. ¿Cómo la ética en el manejo de los datos toma relevancia desde la visión de ustedes? Y quiero comenzar con darle la bienvenida a los miembros del panel número 2, Armando y Carolina. Armando Sarruc, ¿cómo la ética en el manejo de los datos, en el caso de las ciencias actuariales, toma relevancia para los expertos que decidan profundizar y estudiar esta maestría y estos temas? Gracias, Francisco. Es fundamental y yo lo asociaría a varios elementos de profesionalismo que tenemos como miembros de una profesión bien definida.
Imagínate, por ejemplo, una información que se revela con respecto al estado de salud de las personas cuando hoy esto se maneja todo por medios electrónicos, o con respecto a la transacción, a una transacción en los mercados financieros. Esto podría ser desastroso. Entonces, en adición a los estándares altamente técnicos que propendemos en la Asociación Colombiana de Actuarios, es fundamental que nuestros miembros actúen de forma ética. De hecho, tenemos un estatutos, un código de conducta a los cuales los miembros se tienen que adherir, y cualquier desviación de esto, pues tenemos un procedimiento disciplinario que ayuda a corregirlo. Entonces, como profesión, como miembros de una asociación, tenemos algunas herramientas que nos ayudan a disminuir cualquier riesgo. Es fundamental y, en resumen, en la Asociación Colombiana de Actuarios propendemos no solamente por la alta preparación técnica de nuestros miembros y la educación, sino también por su ética y profesionalismo. Y obviamente todo enmarcado dentro del desarrollo de una profesión que vaya en beneficio de la sociedad. Gracias, Armando Sarruc, presidente de la Asociación Colombiana de Actuarios. La misma pregunta desde el punto de vista de la enseñanza para la profesora Carolina Ramírez, miembro del Comité Asesor de la Maestría en Ciencias Actuariales. ¿Cuál es la relevancia que toma la ética en el manejo de datos puntualmente para las ciencias actuariales, Carolina? Bueno, mira, complementando lo que nos dice Armando, el actuario hoy cuenta con acceso a gran cantidad de información sensible. Y si bien su uso debería ser el de ofrecer estrategias para optimizar los resultados de las compañías y de las organizaciones en general, de ninguna manera este fin justifica los medios. Fácilmente, por ejemplo, este tratamiento puede convertirse en un método de manipulación, como ocurrió en el caso de Cambridge Analytica, para no ir muy lejos, y es justamente la ética esa barrera que impide que casos como este se reproduzcan. Precisamente desde la academia tenemos que propender por crear estos ambientes, y justamente en la maestría ya tenemos previsto dar asignaturas en donde se resalte esta importancia de la ética en los negocios. Gracias, Carolina. Pasamos de las ciencias actuariales a la informática, a la tecnología, pero la pregunta es la misma. Marco Casarín, director general de Microsoft Colombia, ¿cuál es la relevancia que toma la ética, los temas éticos en el manejo de datos desde su visión empresarial? Es absoluta. Y yo creo que esta es una de las áreas que tenemos que empezar a fomentar en la educación desde la educación básica. La ética del civismo es clave, particularmente porque si nosotros vemos las cifras que ya hemos discutido en millones de empleos, en millones de profesiones, millones y billones de dispositivos conectados, produciendo esta data, al final la tecnología no es buena y no es mala. La tecnología es tan buena o mala como decidamos aplicarla. Si vamos a hacer ingeniería social, una ingeniería social buscando claramente el bienestar de las familias, la protección a las poblaciones vulnerables, etcétera, es digno de trabajar en ingeniería social. No podemos diabolizar la ingeniería social. Pero si esta ingeniería social está determinada para lograr el beneficio de unos muy pocos en el perjuicio de muchos, ahí es donde entra la ética, ¿cierto? Y es donde debe entrar el debate. Cuando uno piensa en la ética política, hoy la política no la puede separar de la forma en la cual estamos socializando, que es de una forma digital. Por lo tanto, el debate en la ética digital es clave y fundamental en la economía, las sociedades y la industria que estamos generando hoy y en el futuro. Cuando tú entras en un debate de la ética sobre la privacidad del derecho sobre la data, esto es clave. Hoy tenemos organizaciones que administran grandes volúmenes de datos, que su política de privacidad es tan compleja de leer que te puedes tardar alrededor de 2.2 años en entender la bendita política y cuáles son las leyes bajo las cuales se pone, ¿cierto? Y lo único que sabes es que si tú estás desarrollando lo que hablábamos, tu tech intensity, tu intensidad tecnológica sobre ellos están aprendiendo a veces más sobre lo que tú estás creando como su cliente, y después ellos se pueden convertir en tu peor competencia. Entonces, la privacidad y la ética se vuelven claves. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que María Carolina dijeron, lo que dijeron Armando, y es la ética debe ser algo que discutimos no solamente en esta industria, sino en absolutamente todas las carreras, y yo lo veo como algo conectado en el civismo, en la conducta cívica, en el bienestar común. Mira, esta es la pandemia de la solidaridad.
Este pequeño pedacito de RNA le ha demostrado al mundo y a la humanidad que no importa con quién o cómo te quieras identificar. Lo que nos acaba de decir esta situación es, ¿eres un ser humano? Sí, eres vulnerable. Aquí no le importa si tienes o no dinero, dónde naciste, cuál es tu preferencia, ni sexual ni religiosa, cuál es el color de tu piel. Esto lo que te dijo es, debemos ser solidarios. Y yo creo que ahora que estamos hablando de cómo la ciencia y la tecnología habilitan la nueva normal y el futuro, y esperamos una cura a través de esta ciencia, la pregunta es, y me encantó lo que dijo María Carolina, ¿no? Es, el fin no puede explicar o justificar todos los medios. Entonces, lo que quiero decir es, la ética y el debate ético se vuelve clave en cualquier protocolo de creación de tecnología y ciencia de hoy y del futuro. Entonces, es fundamental. Gracias, Marco. Cerramos este ciclo de preguntas sobre el papel de la ética en el manejo de los datos, especialmente en el área de la informática. Claudia Santiago, directora de la Maestría de Informática de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. El papel de la ética para cerrar estas intervenciones de nuestros 4 expertos invitados. Claudia. Bueno, como lo has mencionado ya, es vital, es súper crítico, debe estar en las agendas de todos nosotros el tema ético. Manejamos grandes volúmenes de datos y eso nos da unas oportunidades inmensas para aportar, pero también nos da la responsabilidad de su buen uso. Nosotros somos custodios de los datos que tenemos a nuestro cargo y es importante que tengamos la ética como base fundamental para todo lo que hacemos. Necesitamos generar software, sabemos desde el área tecnológica, sabemos cómo se procesan los datos, sabemos qué soluciones tecnológicas se implementan, cómo se construyeron los artefactos que tenemos detrás de todo esto y es claro que necesitamos hacer un buen manejo ético. Para la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito es claro que la formación ética es parte de lo que tenemos que hacer en la formación de expertos en cualquiera de las áreas. Como yo le digo muchas veces a mis estudiantes, se trata de estar del lado bueno de la fuerza. Gracias. Y con ese comentario final, llegamos al cierre de este tercer y último panel de nuestro foro del día de hoy, nuestro foro virtual, Portafolio, Casa Editorial del Tiempo, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, nuevos expertos para la transformación digital, oportunidades y desafíos. Hablamos de informática, de ciencia de datos, hablamos de ciencias actuariales, de actuaría, retos tecnológicos en ambas áreas, qué competencias debemos aprender, qué desafíos se encuentran afuera, qué oportunidades laborales, cuáles son las combinaciones entre esa formación en estos temas y los tiempos que estamos atravesando y las necesidades hacia futuro que las organizaciones, las empresas, el Estado, las organizaciones e inclusive nosotros como individuos de nuestros hogares vamos a requerir, y terminamos haciéndonos una pregunta vital en estos tiempos sobre la ética en estas 2 áreas profesionales, el área del manejo de datos desde el punto de vista de la informática y el área del manejo de datos desde el punto de vista de las ciencias actuariales. Ha sido un placer para mí. Quiero agradecer a Claudia Santiago, a Armando Sarruc, a Marco Casarín, a Carolina Ramírez, expertos invitados hoy en este foro, nuevos expertos para la transformación digital, cómo la 4ª revolución industrial, el choque en nuestros hábitos, en nuestra economía, que está generando la pandemia del coronavirus, el cambio permanente que eso va a generar, las necesidades académicas e intelectuales para quienes quieren ser expertos en esta transformación y liderarlas hacia futuro, y las oportunidades y desafíos que desde el punto de vista profesional, empresarial, laboral, del Estado y de la sociedad tendremos tanto en el área de la actuaría como en el área de la informática. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco mucho a nuestros invitados. Ha sido una conversación fascinante en estas 2 áreas y esperamos haber generado el interés en ustedes que nos acompañaron durante este rato en estas 2 fascinantes áreas del conocimiento, la informática y las ciencias actuariales. Gracias por acompañarlos y un saludo tanto desde el equipo de Portafolio y Casa Editorial del Tiempo como de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.